¿Sabías que dentro de ti hay un reloj biológico perfecto que regula tu energía, tus emociones y hasta tus pensamientos? Ese reloj son tus hormonas, los mensajeros invisibles que mantienen en equilibrio todo tu cuerpo. Pero hay un secreto que la mayoría desconoce. Cuando comes constantemente, interrumpes el lenguaje natural de estas hormonas. Y cuando ayunas, cuando das descanso a tu cuerpo, permiten que el equilibrio regrese. El ayuno es una práctica ancestral, un regalo que nuestros antepasados conocían sin entender su biología. Hoy la ciencia lo confirma. Ayunar equilibra las hormonas, limpia las células, rejuvenece el cuerpo y fortalece la mente. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir cómo actúa el ayuno sobre las principales hormonas del cuerpo, qué sucede dentro de tus células mientras ayunas, y cómo aplicar el ayuno de forma natural y segura. Suscríbete a Vida y Secretos Naturales y acompáñanos en este viaje hacia la sabiduría del cuerpo. Las hormonas son moléculas inteligentes. Viajan a través de la sangre y actúan como mensajeras químicas, comunicando cada órgano entre sí. Regulan todo: el hambre, el sueño, el crecimiento, la reproducción, la energía y hasta el estado de ánimo. La insulina es producida por el páncreas, controla el azúcar en sangre. Cuando comemos con frecuencia o abusamos del azúcar, los niveles de insulina se disparan. Esto hace que el cuerpo almacene grasa y se vuelva resistente, lo que puede conducir a la obesidad o la diabetes, tener inflamación y envejecimiento precoz. La leptina es la hormona de la saciedad. Le dice al cerebro: ya comiste, detente. Pero cuando hay inflamación o exceso de grasa, el cerebro deja de escucharla y aparece el hambre constante. La grelina es la hormona del hambre. Cuando está descontrolada, te impulsa a comer incluso cuando no necesitas energía. El cortisol es la hormona del estrés. Es útil en momentos de peligro, pero si se mantiene elevada, eleva el azúcar, suprime las defensas y genera ansiedad. La hormona del crecimiento actúa principalmente mientras duermes o ayunas. Regenera músculos, huesos y tejidos y frena el envejecimiento. El estrógenos y la progesterona, en mujeres, controlan el ciclo menstrual, la fertilidad y el estado emocional. Cuando se alteran, pueden aparecer irregularidades, fatiga y cambios de ánimo. La testosterona, en hombres y mujeres, impulsa la energía, el deseo, la fuerza y la motivación. La melatonina, la hormona del sueño y la regeneración. Depende de la luz solar y de no comer durante la noche para producirse correctamente. Cuando estas hormonas están desbalanceadas, el cuerpo entra en caos. Fatiga, ansiedad, inflamación, envejecimiento acelerado y dificultad para dormir. Y aquí es donde entra el poder del ayuno. Durante el ayuno, el cuerpo cambia de estado. Deja de gastar energía en la digestión y la redirige hacia la reparación celular y el equilibrio hormonal. Lo primero que hace es: baja la insulina. Cuando no comes, tus niveles de insulina disminuyen. Esto permite que el cuerpo acceda a la grasa acumulada y la use como fuente de energía. En pocas horas, tus células dejan de almacenar grasa y comienzan a quemarla. Lo segundo es: aumenta la hormona del crecimiento, GH. El cuerpo interpreta el ayuno como una oportunidad para regenerar tejidos. Se multiplican las células nuevas y se reparan las viejas. Lo tercero, el cortisol se regula. Al principio puede subir un poco, pero luego se estabiliza. Ayuda a mantenerte concentrado, con energía estable y sin picos de ansiedad. Se activa la leptina y grelina se reajustan. Empiezas a reconocer el hambre real, no el emocional. Se reduce la necesidad de comer por estrés o aburrimiento. Y junto a eso ocurre la autofagia, un proceso natural donde las células eliminan residuos y se regeneran. Es como si el ayuno fuera una limpieza profunda a nivel celular, un rejuvenecimiento interno. Se elimina células viejas, oxidadas o disfuncionales, y recicla sus partes útiles. Es un proceso clave para prevenir enfermedades y rejuvenecer el cuerpo.
Durante el ayuno, también se producen cuerpos cetónicos, una fuente de energía limpia que nutre especialmente al cerebro. Por eso, muchas personas sienten más claridad mental, paz y enfoque. Cuando ayunas, tus células comienzan a usar grasa como combustible en lugar de azúcar. Este cambio activa a las mitocondrias, pequeñas fábricas de energía dentro de las células. Durante este proceso se producen cuerpos cetónicos que alimentan el cerebro de forma estable y sin picos de glucosa, disminuyen la inflamación neuronal, favorecen la concentración y la claridad mental. La cetoadaptación, cuando el cuerpo aprende a usar grasa como fuente principal, mejora la resistencia física y mental. Y junto a eso ocurre la autofagia, un proceso natural donde las células eliminan residuos y se regeneran. No todos los ayunos son iguales. Aquí te explico los más efectivos. El ayuno intermitente, 12-12. Este es el más simple y equilibrado. Consiste en ayunar durante 12 horas y alimentarte en las siguientes 12. Por ejemplo, si cenas a las 7 p.m., vuelves a comer a las 7 a.m. Horas de comida, 12 de descanso. Ideal para principiantes y mantiene el metabolismo activo. El ayuno 16-8 es uno de los más populares porque ofrece resultados visibles y sostenibles. Se ayuna durante 16 horas y se come en una ventana de 8 horas. Por ejemplo, desayunar al mediodía y cenar a las 8 p.m. Potencia la quema de grasa y regula las hormonas del hambre. Un ayuno de 24 horas. Aquí se ayuna durante un día completo, comiendo solo una vez cada 24 horas. Se puede realizar 1 o 2 veces por semana. Favorece una limpieza profunda y activa la autofagia intensamente. El ayuno prolongado o terapéutico. Este tipo de ayuno dura entre 36 y 72 horas y se realiza con agua, infusiones o caldos ligeros. Requiere supervisión, especialmente en personas con condiciones médicas. Estimula una limpieza celular profunda y renovación completa del sistema inmunológico. Potencia la producción de células madre. Despierta la sabiduría metabólica ancestral del cuerpo, restaurando el equilibrio entre las hormonas del hambre, el estrés y la longevidad. Durante este ayuno, el cuerpo deja de consumir energía en la digestión y se enfoca en reparar, desinflamar y rejuvenecer. El ayuno consciente o espiritual. Aquí, no solo se deja de comer por más de 72 horas, sino que se busca descansar de los estímulos externos, redes, ruido, pensamientos, excesos. Se acompaña con meditación, descanso y conexión interior. No solo limpia el cuerpo, también purifica la mente y las emociones. Recomendaciones. Bebe abundante agua, infusiones o té verde. Evita bebidas con azúcar o edulcorantes artificiales. Rompe el ayuno con frutas, caldos, verduras cocidas o grasas saludables, aguacate, aceite de oliva. Descansa bien. La regeneración ocurre durante el sueño. Si tienes alguna condición médica, consulta con un profesional antes de iniciar. El mejor ayuno no es el más largo, ni el más estricto, sino el que te permite sentirte vivo, claro y en paz. El equilibrio hormonal no se logra con castigos, sino con escucha, disciplina y amor propio. Cuando ayunas con conciencia, tu cuerpo no sufre, se despierta. Cuando tus hormonas se alinean gracias al ayuno, pierdes peso sin sacrificio, despiertas con energía y mente clara. Tu piel se vuelve más luminosa, desaparece la inflamación y mejora la digestión, recuperas la calma emocional, aumenta la creatividad y la concentración. Es como si el cuerpo recordara su diseño original, simple, sabio y natural. El ayuno no es un castigo, es un diálogo con tu biología, tu salud. Cuando ayunas, le das al cuerpo lo que más necesita, tiempo para sanar. Tu metabolismo se reequilibra, tus hormonas se armonizan y tu mente se aclara. La naturaleza no se apura, y tu cuerpo tampoco.
Solo necesita espacio para recordar su poder. Si este video te inspiró, apóyanos con un me gusta, suscríbete a Vida y Secretos Naturales y activa la campanita para seguir descubriendo cómo sanar con el poder de la naturaleza. En nuestro canal, Vida y Secretos Naturales, es donde la ciencia moderna y la sabiduría ancestral se unen para revelar los secretos del bienestar verdadero.